Bienvenido Antonio González Norris, bienvenido Osvaldo Rivero Barreto. Permítanme hacer una brevísima reseña de ustedes para empezar con el programa inmediatamente. Antonio González Norris es politólogo de profesión, egresado y graduado en la primera promoción de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica en el Perú, en el Departamento de Ciencia Política. Así se llamaba, así existió y así se estudió, con dos áreas menores en esa facultad y en ese departamento, que era el área menor de Administración Pública y el área menor de Relaciones Internacionales. Antonio después estudió en la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública, que en aquel entonces era una de las dos escuelas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la única que existía con sede en Santiago de Chile. Después él ha tenido una experiencia muy importante en Inglaterra, en maestrías de gran valor, pero sobre todo yo quiero subrayar que tiene una carrera dedicada al servicio público. En cierto sentido, es como si fuese un embajador fuera del escalafón. Y quiero darle la palabra recordando que en sus últimos años, que ha sido profesor en la Academia Diplomática del Perú y también en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Escuela de Gobierno, tengo entendido, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también se sigue desempeñando varios años ya como director ejecutivo de la Agencia Peruana de Relaciones de Cooperación Internacional. Dicho esto, y para no alargar lo que ya deseamos escuchar de parte de Antonio y luego de Osvaldo, a quien presentaré en su momento, le doy la palabra a Antonio. ¿Cuál sería, Antonio, tus ideas centrales después de haber escuchado la presentación? Adelante. Muchas gracias, Manuel. Osvaldo, buenas noches. Bueno, en primer lugar, quería sintetizar, si acaso, ¿no?, diciendo que desde mi punto de vista, la Asamblea como tal, la 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, ha sido un éxito. Ha sido un éxito por la presencia de 24 cancilleres y jefes de delegación. Ha sido un éxito por la presencia y la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ha sido un éxito porque ha derivado, y a esto principalmente quisiera referirme, en temas vinculados a la cooperación internacional. Como ustedes saben, la OEA pues es el centro del sistema interamericano que tiene muchísimos antecedentes, ¿no? Y una vertiente importante de la OEA es la cooperación internacional. Sin duda, pues, el sistema interamericano tiene vertientes del diálogo político, de los derechos humanos, por supuesto, de la homologación jurídica entre los estados, etcétera, pero también tiene una dimensión de cooperación que a lo largo de esta intervención, ¿no?, y de acuerdo con el tiempo establecido, me lo pueda permitir, ¿no? Es lo que podría decir de primera instancia. Ha sido también, me parece, y este es un tema que la primera intervención de Manuel ha dejado traslucir, ¿no? Ha sido una asamblea que ha calado en la opinión pública, y ha calado en la opinión pública en diferentes sentidos. Yo no recuerdo, por lo menos en el pasado reciente, una asamblea de la OEA que haya despertado tal interés, ¿no? Interés en el sentido de, por supuesto, desde distintas perspectivas y puntos de vista, de acuerdo con la opinión pública, ¿no? Yo me limitaría, Manuel, a decir estas cosas como punto de partida para una conversación posterior. ¿Y qué te parece, para continuar en esta primera introducción tuya, qué te parece las reacciones domésticas que ha habido en relación a la Asamblea, que ha tenido una advocación sobre la igualdad y un énfasis bastante fuerte en derechos humanos, en una versión liberal, para mi percepción, bastante estadounidense?
que ha tenido, por supuesto, aspectos de común coincidencia y otros aspectos de discrepancia con algunas delegaciones, lo cual ya era un hecho prácticamente cantado. Pero ha habido reacciones en las cuales lo doméstico se ha vinculado con lo internacional, con eso que alguna vez para otros asuntos se llamaba lo interméstico, las relaciones entre lo doméstico y lo internacional. ¿Qué podrías decirnos sobre este particular, Antonio? Bueno, muy brevemente, creo que en eso ha residido también buena parte del interés que ha despertado la Asamblea. El lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación es un lema de gran actualidad. No solamente es un tema fundamental, sino que es absolutamente consonante con la Agenda 2030, que llama a luchar contra la desigualdad entre los países y al interior de los países. Entonces creo que la Asamblea ha tenido la fuerza que tiene, ¿no? Esta Agenda 2030 y la voluntad de luchar contra la desigualdad. Bien, ese punto me parece importante que lo subrayes porque en nuestro país, particularmente en Lima, ha habido una reacción variada, como era de esperarse, pero en particular ha habido una reacción en que ha interpretado el tema de la agenda de la Asamblea en códigos completamente locales, completamente nacionales, lo cual no digo que no sea pertinente, pero sí llama la atención porque esto no ha ocurrido en otras ocasiones, en otras oportunidades. A mí me gustaría ahora, para ingresar directamente en este tema, presentarles a Osvaldo Rivero Barreto, de quien poco se puede decir ya porque es una persona sumamente conocida, es nuestro embajador en los Estados Unidos de América, acreditado en Washington, una larga trayectoria, no solamente en las misiones bilaterales, sino también multilaterales de grande importancia hace muchos años, y ha escrito libros que son todo un reto, publicados en varios idiomas. Él además contribuye en gran medida a la discusión de temas internacionales en otros medios que en este momento no le vamos a hacer publicharle, pero que él conoce perfectamente y creo que es importante resaltar. Yo le pediría entonces a Osvaldo, que tiene una grande trayectoria en estos temas y que ha trabajado duro en relación a este proceso hacia la Asamblea que ha terminado, que nos diga su primera intervención. Adelante, Osvaldo. En primer lugar, quisiera decir que coincido con lo que se ha dicho hace poco, que la conferencia, la Asamblea, ha sido un éxito. Un éxito por el sentido de la manera en que se ha llevado a cabo materialmente en uno de los espacios más buenos para conferencias internacionales que hay en Sudamérica, que es el Centro de Conferencias de Lima. Aparte de eso, tenemos en el sentido que por primera vez la OEA y todos los países de Latinoamérica, inclusive los Estados Unidos, reconocen que América Latina y también los Estados Unidos, entre los países en desarrollo, de América Latina y entre los países desarrollados, los Estados Unidos, son países de gran desigualdad social hoy día y de discriminación. Por primera vez hay una cosa nueva, que es que convergen las políticas anti-desigualdad social, o sea, de inclusión social de Estados Unidos, ¿no?, con las políticas que también están llevando a algunos países en Sudamérica, sobre todo, ¿no?, y que han tenido como resultado de las elecciones en Colombia, en el Perú y en Chile. Todo el tema de estos países es la inclusión social. Y en los Estados Unidos también, por primera vez en más de 200 años que tienen las relaciones de Sudamérica con los Estados Unidos, convergen las políticas iguales
Biden pone nuevos impuestos enormes a los multimillonarios para poder igualar un poco los ingresos en los Estados Unidos. También ha puesto un 15% adicional a los impuestos que tenían a todas las empresas transnacionales norteamericanas, ¿ah? Y también ha invertido más o menos un trillón de dólares, ¿sí?, en la recuperación del ingreso de las personas que han sufrido después de la pandemia y se han quedado sin trabajo en Estados Unidos y todo. Por primera vez, verdadera, y también las elecciones en los países como han sido Colombia, Perú y Chile, han sido verdaderamente un regreso del neoliberalismo extremo que también existía en Estados Unidos a un proceso de buscar inclusión social. Entonces yo diría que es un éxito total en el sentido que tanto Estados Unidos como la América Latina reconocen que son países de gran desigualdad social y también países que tienen que hacer inclusión social, ¿no? Y discriminación. En Estados Unidos hay mucha discriminación, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, inclusive en la matanza que se ve de African Americans por la policía, por ejemplo. Hay grupos armados supremacistas blancos en Estados Unidos, 320 grupos armados hasta los dientes supremacistas blancos, Ku Klux Klanes en casi todos los estados. Entonces, por primera vez, América, considerando tanto Estados Unidos y América Latina, las Américas, han reconocido que viven en sociedades desiguales, ¿ah?, y discriminatorias. Eso es un avance tremendo, verdaderamente, porque antes era pedirle ayuda a Estados Unidos para no ser pobre, ahora no. Ahora no pasa eso, porque Estados Unidos tampoco puede estar dando ayuda a todo el mundo, ¿no? Y metiéndose en todas las guerras del mundo, ¿no?, en vista de la desigualdad total que ha crecido en los Estados Unidos enormemente, ¿no? Y a la discriminación, cosa que pasa en el Perú, igual. O sea, yo hablé con el presidente Biden, le dije, era la primera vez que el Perú, que va a cumplir 200 años, tiene 195 años de relaciones diplomáticas, que tenemos las mismas políticas internas. Aunque no sé si en el Perú se han aplicado todavía o se van a hacer por las razones del debate político tan fuerte que hay en el Perú, pero en todas maneras la gente votó por eso, y también votó así en Chile, que era la maravilla del mundo y se derrumbó todito, ¿no? en pocas horas, y lo mismo ha pasado en Colombia. Ante esto, los americanos han reconocido que ellos hablan, y lo han dicho claramente, y eso también es un avance, que a ellos no les interesa que los gobiernos sean de izquierda o de derecha. Lo que les interesa es que las elecciones los elijan de manera limpia, y libre, como han sido las elecciones, dicen ellos, de Colombia, del Perú y de Chile. Y que eso es lo que ellos apoyarán muy fuertemente, cualquier acto contrario a la democracia en nuestros países que han logrado esto. Hay un detalle, Osvaldo, que me gustaría que compartieses y que anteriormente lo habías conversado conmigo y tal vez con Antonio en privado, y es: después de cuántos años se ha tenido en el Perú la presencia de un secretario de Estado, vale decir, de un ministro de Relaciones Exteriores. Eso es muy importante que lo sepa la gente, y esperaría de ambos un comentario. El tuyo primero, Osvaldo. Bueno, me ha costado mucho convencer al secretario de Estado de venir al Perú, porque indudablemente él está metido todo el tiempo viajando a Europa por la guerra en Ucrania, ¿no? Reuniéndose con sus aliados de la NATO, reuniéndose en Bruselas con la Unión Europea ante este nuevo conflicto. Entonces, verdaderamente ha sido un esfuerzo mío, y también de mi esposa, esto quiero decirlo, que es americana y es miembro del Partido Demócrata. Así que, bueno, hemos logrado que Blinken venga al Perú
¿no? Después de 21 años que no venía un secretario de Estado, ¿no? ¿No? Porque a veces, entonces yo creo que eso ha sido también muy importante, que se dé cuenta de la situación que hay en el Perú, y verdaderamente ellos pues están dispuestos a ayudar al Perú, sobre todo yo que he metido el tema en las relaciones con Estados Unidos sobre el cambio climático, en otras palabras, el deshielo rápido que está pasando de todos los glaciares de los Andes peruanos, que según los miembros del panel de cambio climático de las Naciones Unidas, en el año 2030 no habrá agua en el Perú. Simplemente esto faltan 10 años nada más. Así es. Y esto es gravísimo, y esto es lo que tenemos que luchar, y lamentablemente todavía los políticos en el Perú no han asumido y no se han dado cuenta del estado de inviabilidad nacional en que le va a caer el Perú sin agua, porque los glaciares primero forman las lagunas, y las lagunas crean los ríos que bajan a todos los valles de la costa, donde vive el 78% de la población del Perú, 78% sin agua, una guerra civil que va a haber entre 10 años, ¿no? Y ya es el momento de comenzar a hacer asuntos, y una de las formas que yo he planteado y que se está haciendo, ya comenzaron, ya hacemos 3 o 4, es que felizmente tenemos el Pacífico, y entonces con desalinizadoras de agua en la costa del Perú, ¿no? Y con inversión americana podríamos, y peruana también, ¿por qué no? Establecer todos los 3.000 kilómetros de la costa desalinizando agua del mar del Pacífico para mantener con agua las grandes ciudades peruanas que están en la costa, desde Piura hasta Tacna, ¿no? Así sin es. agua eso va a ser una turbulencia sociopolítica tremenda. Lo mismo le pasa a Chile. No somos los únicos, y le va a pasar a Colombia. El Grupo Andino, en estos momentos yo quisiera que se reuniera, como el Perú es presidente, reúna en Lima a los presidentes del Grupo Andino para enfrentar este problema, ¿no? Absolutamente, porque el cambio climático se explica simplemente, es decir, que el hombre, con su actividad, desde la revolución industrial, ha cambiado el ciclo hidráulico del agua del planeta, y ya lo cambió. O sea que el cambio climático no es nada del futuro, ya comenzó por todos lados. ¿No ven ustedes las inundaciones en Pakistán? Y se va a agravar más, definitivamente. Va a ser peor. Sí. Entonces, esto es un problema existencial para el Perú, de existencia para los países andinos. Sí, me gustaría... El agua, no solamente se va a deshielar los glaciares, sino que llueve menos ahora en las sierras. Mira, llueve menos, cada vez menos. Entonces, ese es un tema importantísimo que tenemos con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene como parte de su política exterior hoy día el cambio climático, ¿no? Es decir, la manera de adaptación de las sociedades al cambio climático, cambiando el patrón de energía, dejando de lado el petróleo, el gas, iniciándose fundamentalmente en la energía solar, eólica y otras energías renovables. Sí, ¿no? Me gustaría... De cambiar Osvaldo, sí, te escucho. Permíteme que te interrumpa. En este punto, este panel tiene el privilegio de tener dos personas con una trayectoria muy grande en materia ambiental. El año 2006 me reencontré con Antonio después de muchos años y lo invité a trabajar en el Consejo Nacional del Ambiente que en ese momento yo presidía. Luego, Antonio ha sido secretario general del Ministerio del Ambiente y ha trabajado en asuntos de cooperación internacional ahí, y hoy está en la agencia. Directamente a la vena, como dicen. Antonio, ¿cómo ves tú ese planteamiento que acaba de hacer de que se tome una iniciativa, de acaba de hacer nuestro embajador, de que se tome una iniciativa
para reunir a los miembros de la comunidad andina sin exclusiones ideológicas, sino en un asunto de vida o muerte que tiene fechas y que ya antes en la UNESCO lo habíamos visto, habíamos previsto conflictos por el agua hace como 35 años. Eso se está repitiendo. En ese marco, ¿cómo ves la cooperación internacional, por favor? Mira, Manolo, totalmente de acuerdo con lo que dice el embajador de Rivero. Creo que tenemos que retomar el paso que nos llevó a organizar en el año 2014 la COP20. El Perú, no nos olvidemos, fue la antesala de París, del Acuerdo de París. Fue en Lima donde se pavimentó el camino que nos condujo al Acuerdo de París en materia de cambio climático. Y creo que tenemos que retomar ese paso y ese ritmo para poder reunir efectivamente a los países de la comunidad andina y eventualmente a otros países de la región que tienen la misma problemática que tenemos en el Perú. La cooperación internacional sin duda, ¿no?, ha confluido, ¿no?, en desarrollar temas como la protección de las cuencas, ¿no?, el tema de la deglaciación, que es tan dramático y que lo vemos día a día, ¿no? Y en esto hay una absoluta coincidencia de prioridades entre el Ministerio del Ambiente y la política internacional del gobierno de los Estados Unidos. Además que hay otro aspecto, ¿verdad? La comunidad andina, no nos olvidemos, es también parte inseparable de la comunidad amazónica. El Perú tiene el 62% de su territorio continental, no considerando nuestro mar, el 62% en la Amazonía. Colombia es amazónico, Ecuador es amazónico, Chile no lo es, Bolivia es amazónico, y tenemos ahí el triángulo Madre de Dios, Pando y Acre y el Beni. Hasta hoy, hasta los paiches han migrado hoy día hacia Bolivia, que los están tomando efectivamente como son en relación al ecosistema boliviano como especie invasora, pero la gente ya les da el valor económico y biológico que tienen. Y por supuesto está el Brasil. Sobre esto quiero pedirle a ambos una reflexión, porque ambos tienen cosas que decir sobre esta dimensión, no solamente andina, sino marítima, andina y amazónica. ¿Cómo la ven? Osvaldo, por favor. Sí, bueno, yo veo lo siguiente, ¿no? En primer lugar, tenemos que enfrentar la falta de lluvias que está habiendo ya en los Andes, ¿no? Y también la sequía que está avanzando, y también el deshielo de los glaciales, que eran la gran reserva de agua en caso que se terminaran las lluvias. Ahora ya los glaciales ya no son la gran reserva de agua, ¿no? Entonces nosotros, por lo menos nacionalmente, el Perú ya ha comenzado a dar la vuelta y mirar hacia el Pacífico, y ya se han iniciado lo que yo he recomendado: se establezcan plantas desalinizadoras del agua, ya comenzar a hacer eso, ¿no? Porque tenemos 10 años para hacerlo, pero hay que comenzar a hacerlo y buscar inversionistas nacionales y extranjeros. Ahora bien, esas plantas pueden ser muy baratas porque pueden ser alimentadas con energía solar, que tenemos abundante en el Perú. El Perú es como 20 Egiptos. Tiene un valle, ¿no? Un valle lleno de frutas y vegetales y alimentos, y después un desierto y otro valle, y un desierto y otro valle. En los desiertos, en esos desiertos nos cae la energía solar gratis. Entonces tenemos que convertir esa energía solar en electricidad, y con eso hacer funcionar las desalinizadoras de agua. Si matábamos un pájaro, con 2 pájaros con un tiro, ¿no? Es ya importante que el Perú tenga, con tantos energía solar que le cae gratis, viva con el sol del Perú, ¿no? La energía peruana debe ser el sol, hasta la moneda se llama el sol, pero los peruanos no invertimos en energía solar. Chile tiene el 50% ya de su energía es solar, y ya va a vender energía solar a nosotros.
¿no? Porque en Tacna casi hay una sequía tremenda. Así Bueno, es, entonces, y tenemos necesidad de un planeamiento energético que no se está haciendo. claro, Y claro, hay claro. aún una altísima Debemos rotación de comenzar primero, funcionarios en debemos el sector comenzar energía y primero, minas. sí, sí, pero como para ser ordenados, comencemos por lo nuestro, ¿no? Así es. Perú andino, y después vamos avanzando a lo otro, ¿no? Porque también ha dejado de llover bastante menos ahora en la selva también, ¿eh? Están bajando de volumen las aguas en la Amazonía también, y se está incendiando, a veces las incendia el presidente Bolsonaro y a veces incendian sola por la temperatura que sube, ¿no? ¿No? Pero y hay eso, y además la está destruyendo pues ¿cómo se llama? La industria esta ilícita del oro en Madre de Dios, ¿no? Dicen que es el tamaño de Bélgica, toda la deforestación que ha habido ahí, es el tamaño de Bélgica más o menos, ¿no? Eso es un crimen terrible, ¿ah? Y hay que terminar con eso, ¿no? Entonces yo creo que el Perú debe, ya que es presidente, tiene que tomar el liderazgo de esto, ¿no? Me parece, A ver ¿no? Y qué. llamar a Y son temas que están vinculados además. Adelante, Antonio. Agua, claro, energía, claro. agua, energía y Amazonía, ¿no? Y sol, están todos vinculados. Realmente creo que la aproximación que estamos haciendo o que estamos tratando de construir. También en la Amazonía podríamos hacer plantas solares también tremendas. Pero claro, ¿no? por supuesto. ¿No? Por supuesto, ¿no? Entonces son temas, la energía y el agua que están íntimamente relacionados, y si incluimos el sol, ¿no? Imagínate, creo que se potencia enormemente. Y ahora un punto adicional, y es que el Perú ha decidido, y esto lo ha dicho numerosas veces el canciller, establecer relaciones de igualdad con todos los países, ¿no? Yo creo que esto puede impulsar, desbloquear el pacto amazónico, e impulsar pues que también comience a operar como un reimpulso a todo el tema del desarrollo amazónico en todos los países. Y hay que ver la relación de eso. Perdón, sí, continúa Antonio, disculpa. No, eso era lo que quería decir. Y hay que ver, digo, la relación de estos temas macro que han sido señalados con la superación de la pobreza, la construcción de sostenibilidad, de inversiones sostenibles, de gestión sostenible de los recursos de todo tipo, y ver que con el criterio, así como hoy día, tú lo has señalado al comienzo, la vinculación de esto con los objetivos de desarrollo sostenible en los que están gran parte de los países del mundo, y ya sabemos que algunos de ellos solamente los declaran, otros y nada más, pero lo que importa es que hay una corriente mundial en ese sentido, y la pregunta es, ¿cómo relacionamos eso entonces con la inclusión social, la cohesión social y las inversiones sostenibles, vengan de donde vengan? Aquí podríamos parafrasear y decir que las inversiones deben ser sostenibles como el gato. No importa de qué color sea, sino que sea sostenible, que case ratones. Creo que ese es un mensaje importante que yo trato de recoger en mi versión, en mis palabras, de lo que ustedes están planteando. Me gustaría que redondearan esos planteamientos. Osvaldo, ¿qué nos quieres decir sobre el particular? ¿Cómo vinculamos estas políticas macro con la inclusión social, con la vigencia de derechos, responsabilidades y obligaciones? Porque no hay que olvidar que a todo derecho corresponde un deber y a todo deber corresponde un derecho. Bueno, yo creo que si nosotros comenzamos a hacer energía solar en toda la costa y también en todo el Perú, porque en todo el Perú cae sol, en la sierra también hay sol en todas las mañanas. Es un país asoleado, ¿no? Los incas adoraban al sol. ¿Por qué no hacemos energía solar? Yo creo que ese es de inmediato comenzar a hacer energía solar en todos los ambientes del Perú, y esa energía que viene gratis y convertirla en electricidad no es muy caro. Nos serviría pues para que toda la gente pague menos energía de luz, eléctrica, todo absolutamente, bajarían los precios, ¿no? Eso yo relacionaría eso con los costos de electricidad en el Perú, que una parte fuerte de la población no puede pagar,
¿no? Y también habría también una política del agua, ¿no? En la cual el agua desalinizada, ¿no? Que tendrá que venderse, porque tampoco se va a regalar el agua. Van a tener a precios que sean buenos para los granjeros que producen actualmente y exportan casi 2.000 millones de dólares a Estados Unidos en frutas. Entonces yo creo que eso ayudaría también a hacer más barata la producción de agua, ¿no? Ya que se produce con energía solar, y esto bajaría también los costos de producción de alimentos, porque si hasta ahora no se ha inventado para producir alimentos nada que no sea el agua, ¿no? Nadie inventaba producir alimentos sin agua, ¿no? Efectivamente, Entonces, el agua es el primer abono. Eso es lo que hoy día se olvida. así El es, primer abono es el así agua, es. no es otro. El agua, absolutamente. Nosotros sin agua no hay viabilidad nacional. No hay viabilidad nacional. Se vuelve una entidad estatal o cuasi nacional. Se volvería precisamente totalmente inviable por la turbulencia sociopolítica que crearía la falta de agua. O sea que el agua es el agua es la que crea la civilización humana, ¿no? No es otra cosa. Y si falta el agua, pregúntenle cuando faltó el agua qué pasó con parte de los aztecas y los mayas, ¿no? Que desaparecieron, Así ¿no? es. Y lo Y eso no mismo a fue los por la babilonios. conquista. Y ya cuando llegaron No, no, los españoles, ya los mayas ya estaban no en había agua, proceso de liquidación. de liquidación total, Bueno, ¿no? miren Entonces, amigos, nos van quedando 4 minutos para terminar este programa, el programa con ustedes dos que le llamamos primer bloque. Y yo hasta ahora estoy recogiendo esta idea. Esta asamblea, que ha tenido distintas miradas, ha tenido sin embargo el eje relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible, que no son solamente los ismos de los derechos LGBTG o de mujer o de indígena u otras particularidades importantes sin duda, sino que es una visión holística, de conjunto. Y aquí hoy día ustedes están tocando aquellas cosas sin las cuales no puede haber inclusión, no puede haber igualdad, no puede haber vigencia de derechos. Me gustaría pedirles que hicieran una última reflexión en la perspectiva que deseen sobre cómo damos esta perspectiva, cómo se le saca el jugo a esta asamblea o ahí nomás queda. Antonio. Bueno, permíteme, Manuel, no. Sin duda que la Asamblea ha privilegiado sobre todo algunos temas vinculados, pues, como tenía que ser, a la inclusión y a la desigualdad. Por supuesto que quedan cosas pendientes. Yo quería llamar, por ejemplo, la atención que la Convención Interamericana sobre la Desigualdad, contra la desigualdad y la discriminación y el racismo, no ha sido ratificada por todos los países, ¿no? Perú, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, por ejemplo, ¿no? A la información que tengo a la vista, no han ratificado esta Convención Interamericana contra el racismo, la desigualdad y la discriminación. Entonces hay tareas pendientes que surgen justamente de la reflexión que ha hecho la 52 Asamblea en relación con el tema de la desigualdad y la discriminación. Pero creo que si pudiéramos resumir, ¿no? La importancia de la Asamblea y del debate alrededor de los derechos, es que la Agenda 2030 sigue vigente y es de una plena vigencia para todos los países del mundo que la han suscrito en el marco de Naciones Unidas, así como, ¿no?, este objetivo de luchar contra la desigualdad entre los países y al interior de los países constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible. El tema de la inclusión, el tema de la desigualdad, el tema de los derechos y los demás temas que tienen que ver con la tierra, con la energía, con el desarrollo, ¿no?, de las fuentes del agua, etcétera, constituyen un todo, una totalidad en la que los países el día de hoy están, ¿no?, embarcados. Yo creo que es una agenda. La diferencia entre esta Agenda 2030 y lo que era la Agenda de Desarrollo del Milenio es que esta agenda
es una agenda vigente para todos los países del mundo. Embajador Osvaldo, Sí. tu balance final, por favor. Bueno, yo creo que en estos momentos, vuelvo a repetir, existe una convergencia nunca habida en casi los 200 años de relaciones que tiene América Latina con los Estados Unidos, de tener los mismos problemas sociales, ¿no? Entonces, es el momento en que Estados Unidos se vuelva un socio nuestro en todos las acciones que estén llegadas a tener agua y a tener energías renovables, ¿no? Porque si no, la idea de Estados Unidos, del actual gobierno, de que el punto principal que tiene que hacer en sus movimientos hacia otros países y todo, es que ser aliado o partnership, o sea, socio de este problema que tiene el planeta. Y también lo sufre Estados Unidos con una sequía tremenda. Un granero del mundo como era Estados Unidos ahora casi no exporta, está siendo subvencionado toditito por el gobierno, ¿no? Entonces, ahora esta vez tenemos este sentido, y porque si el Perú se queda sin agua, Chile, Colombia sin agua, Estados Unidos no va a tener en Sudamérica prácticamente una turbulencia social política, ¿no? Que va a destruir la democracia. La democracia va a desaparecer, ¿no? Porque la gente va a robar, va a votar, puede haber guerras civiles, puede haber guerras internacionales por Titicaca, cuando se queda uno sin agua. Entonces yo creo que Estados Unidos también tiene interés geopolítico, ¿no? Hay un interés geopolítico de hacer esto, porque y si no, de repente lo hacen los chinos, como dicen, no importa el color del gato, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces los chinos pueden hacerlo, ¿no? Porque tampoco quieren que se queden sin agua todas las inversiones que hacen Así en el es. país. Aparte que ya en Chile representan el 40% de la inversión extranjera directa y aquí el 30% de la inversión. Sí, Y yo sí. les agradezco infinitamente su contribución. Me quedo con una idea central de lo que ustedes han dicho. No basta solamente las declaraciones sobre inclusión, sino hay que responder también a la pregunta ¿con qué? ¿Y con qué? Son inversiones en agua, en minería, en agricultura, en producción sostenibles, no cualquier inversión, sostenibles, de tal manera que sean durables y que tengan valor añadido, o sea, generen trabajo, generen riqueza, no pensar en cerrarlas, no pensar en anularlas o bloquearlas como sigue ocurriendo en muchas partes, no solamente entre nosotros, sino que tengan valor añadido y valor compartido. Les agradezco muchísimo. Le damos también la bienvenida ya a Hugo. Efectivamente, la reunión se ha producido. Como en estas oportunidades se trata de incidir en aquello en lo que se podría estar de acuerdo, y eso obliga, con lo que alguien llamó el discreto encanto del consenso, ¿no?, a ir disimulando cuestiones de fondo hasta donde fuere posible y tratar de resaltar aquellas en las que hubiere más o menos algún consenso. Entonces, cuando creo que mi visión general sobre lo ocurrido podría ser crítica, es porque, claro, hemos aprobado una declaración sobre la desigualdad y la discriminación. Son temas absolutamente centrales de nuestras realidades sociales, políticas y económicas de América Latina. Pero también son palabras, como lo sabe mi amigo Juan, que es un filólogo y un maestro de la lengua castellana. Son palabras muy polisémicas. Entonces, desigualdad quiere decir muchas cosas y discriminación también quiere decir muchas cosas. Entonces, obviamente ponemos el acento, como debería ser,
en los temas relativos a la situación económica de las personas, desde luego. Pero hay muchos otros tipos de desigualdades, y en lo que se refiere a la discriminación, en lo que se refiere primero a los que podrían ser las cuestiones étnicas, lo cual es realmente no solo inaceptable, sino es una absoluta estupidez. Un continente no creado por un mestizaje. Entonces eso no puede ser tolerado. Pero también hay muchas otras clases de discriminación, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y esa discriminación puede ser, por ejemplo, y lamento decirlo, pero en nuestro caso, las personas competentes y más preparadas, experimentadas y obviamente con de probada integridad, parecen que no tienen espacio en el ámbito político en nuestra realidad actual. Entonces, algo debe estar ocurriendo con nuestros sistemas políticos que, en cierta forma, pues, discriminan, ¿no? A las personas que precisamente deberían estar liderando la nación y arreglando los gravísimos problemas que todos nuestros países tienen. Entonces, yo creo que la reunión ha hecho lo que tenía que hacer la reunión, porque obviamente nadie quiere pelear con nadie. Pero una cosa es lo que digan los documentos, aparte de las resoluciones, ¿no?, que aprueban lo que ya han aprobado varias veces respecto de las Islas Malvinas, respecto de los derechos humanos, respecto de la situación de países como Nicaragua y Venezuela, y no mencionan, bueno, Cuba, no recuerdo si está mencionada, pero es evidente que no tienen el más mínimo interés en estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Yo quisiera que todos estos comentarios que he hecho, que podrían parecer digamos, exageradamente críticos y tal, fueron objeto por lo menos de algún tipo de reflexión, ¿no? Porque obviamente la diplomacia da para mucho, pero el peor inconveniente de la realidad es que existe. América Latina está dividida y no está encontrando los espacios donde podría encontrarse. Entonces podemos hacer cuantas invocaciones querramos, pero yo creo que vamos a tener que trabajar necesariamente con las realidades de las circunstancias, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Eso es precisamente un enfoque de primacía de la realidad, no solamente en base a filosofía o a la teoría política normativa, sino a la teoría política empírica para transformar esa realidad. Yo me permito decir que en este diálogo encontramos perspectivas que son distintas, porque la realidad admite distintas dimensiones, y me quedo con lo tuyo como un reto que en la práctica coloca la principal dificultad que tenemos: cómo podemos, siendo distintos y diversos, ponernos de acuerdo en cuestiones capitales cuando tenemos esas diferencias políticas, históricas importantes, pero también tenemos retos que nos envuelven, que son retos de carácter global. Muchas gracias a todos ustedes, a ti en particular, a Juan Álvarez Vita. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Hemos presentado Geopolítica en RCR.